La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico a escala mundial que logró afectar de manera directa e indirecta a todos los países del mundo, entre ellos los latinoamericanos. Algunos países latinoamericanos se vieron afectados de manera directa, como México en la Batalla del Pacífico o Venezuela en la Batalla del Caribe, mientras de que otros se vieron afectados de manera indirecta, como Argentina o Chile, que fueron países que económicamente se vieron afectados para bien o para mal. Sin embargo, el Nuevo Mundo es un continente que socialmente se ha visto muy relacionado con el Viejo Mundo y con Europa en específico. Debido a esto, hubieron muchos latinoamericanos que se vieron envueltos de manera directa y activa en el frente del conflicto, y que participaron tanto en el bando de los aliados como del eje. Es por ello que hoy te hablaré de algunos grandes latinoamericanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Marcario García. El sargento Marcario García fue un mexicano nacido en 1920 en el pueblo de Villa de Castaños en el estado de Coahuila, en el norte de México. Cuando tenía 4 años de edad, se fue a vivir con su familia a Sugarland, en Texas, donde comenzó a trabajar en una plantación de algodón. Tras la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Marcario se enlistó en el ejército y fue enviado al frente occidental a pelear del bando de los aliados con los Estados Unidos. Allí permaneció durante 2 años, cuando en 1944 participó en la Operación Queen en Alemania. Aquí, Marcario asaltó sin ayuda de nadie 2 emplazamientos de ametralladoras enemigas, se arrastró herido hasta las posiciones enemigas, atacó con granadas, destruyó completamente un puesto de ametralladora, mató a 3 alemanes y capturó como prisionero a otros 4. Esto le trajo un gran prestigio y respeto a Marcario, y cuando terminó la guerra en 1945, se convirtió en el primer inmigrante hispano en recibir la Medalla de Honor, que es la condecoración militar más alta de los Estados Unidos. Finalmente, Marcario murió en 1972, en la ciudad de Houston, Texas. Kenneth Charney. Kenneth Charney fue un argentino nacido en 1920, en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Hijo de un inmigrante inglés, veterano de la Primera Guerra. En 1941, Kenneth, junto con otros 4.000 argentinos, integraron filas en el Reino Unido para luchar del bando de los aliados. Kenneth ingresó a la Fuerza Aérea Británica. Primero, Kenneth participó en el sitio de Malta en el mar Mediterráneo. Después participó en la conocida Batalla de Normandía, en 1944. Luego, un año después, fue enviado al Pacífico, en la isla de Sri Lanka, pero nunca llegó a entrar en combate debido a que la guerra terminó. Después de la guerra, Kenneth siguió en la Fuerza Aérea Británica y sirvió como instructor en la Fuerza Aérea Saudí, hasta que finalmente se fue a vivir a España y finalmente a Andorra, donde falleció en 1982 debido a su adicción al alcohol. Kenneth fue uno de los aviadores más letales del Reino Unido y el más letal de la historia de Argentina, con un total de 12 derribos, con una gran táctica que le hizo ganarse el apodo de El Caballero Negro. Durante muchos años, Kenneth Charney permaneció desconocido en la historia argentina, hasta que finalmente en 2015 sus restos fueron repatriados en la Argentina. Jorge Sanguines. Jorge Sanguines fue un peruano nacido en 1917, en la ciudad de Moquegua, en el departamento del mismo nombre. En 1937 se trasladó a Lima, donde estuvo trabajando durante algunos años, hasta que en 1942 Sanguines se enteró de que Bélgica estaba reclutando voluntarios extranjeros para pelear en el bando de los aliados, en el frente occidental. Ese año se trasladó a Europa y en 1944 participó en el desembarco de Normandía, primero en el ejército belga, después en el ejército francés y finalmente en el ejército de los Países Bajos, donde alcanzó el grado de sargento. Al terminar la guerra en 1945, Jorge Sanguines regresó a Perú, donde pasó totalmente desapercibido por los historiadores peruanos, pero finalmente en 2014
Francia conmemoró el 70 aniversario de su liberación, y Sanguines, aunque no pudo asistir a la ceremonia, esto no detuvo a las autoridades francesas, y ese mismo año, el embajador francés, junto con oficiales del ejército peruano, le entregó sus respectivas condecoraciones. Actualmente Jorge Sanguines vive en la ciudad de Pucallpa, en Perú. Margot Duhalde. Margot Duhalde fue una chilena nacida en 1920 en el poblado de Río Bueno, en la región de Los Ríos. Hija de inmigrantes franceses, con tan solo 16 años, en 1936 entró en el Club Aéreo de Chile, donde antes de cumplir los 18 aprendió a pilotear. En 1941 le dijo a sus padres que se iría a estudiar a Canadá, pero en vez de eso se fue a Europa, donde tomó las armas del bando de los aliados con la Francia Libre. Fue destinada a Londres, donde participó en el Frente Occidental con la misión de trasladar todo tipo de suministro por el Canal de la Mancha. Alimentos, medicinas, armamento, material bélico, materias primas, entre otros. Durante los siguientes 4 años, Margot piloteó más de 100 tipos de aviones distintos, desde aviones de transporte hasta bombarderos y cazas. Durante este periodo alcanzó el grado de coronel de aviación. Después de la guerra, Margot vivió por un tiempo en el Reino Unido y después en Marruecos, hasta que en 1947 regresó a Chile, donde trabajó como piloto particular. Escribió una autobiografía y fundó una escuela de aviación con su nombre. A principios de 2018, Margot Duhalde murió en Santiago de Chile. Dieter Pfeiffer. Dieter Pfeiffer fue un venezolano nacido en 1923 en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, hijo de inmigrantes alemanes y nieto de un general alemán de la Primera Guerra. Durante su niñez fue bastante travieso, así que en 1933 su padre lo envió a él y a su hermano a un colegio internado en Alemania. Durante este periodo, Hitler comenzó su ascenso, y en 1939 Dieter entra en el ejército alemán como piloto de tanques y su hermano en la Fuerza Aérea. Muy poco después comienza la invasión a Polonia, donde Dieter participa. Un año después, en 1940, es destinado al Frente Occidental, donde participa en la invasión a Francia. Luego estuvo a punto de ser destinado al norte de África, pero por sorpresa, un año después, en 1941, es destinado al Frente Oriental para luchar contra la Unión Soviética. En 1943 fue herido, pero no se retiró y en cuanto sanó, regresó al Frente Oriental, donde resistió el mortal invierno ruso. Finalmente, en 1945, tras la rendición de Alemania, regresó a Venezuela, donde vivió el resto de su vida, hasta que finalmente falleció en 2010 en la ciudad de Valencia. Estos fueron tan solo algunos de los muchísimos latinoamericanos que participaron como voluntarios o mercenarios en este conflicto bélico. Si tú conoces algún otro en particular con una historia igualmente interesante, déjalo en los comentarios y muy probablemente lo incluya en una segunda parte. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.